Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son las 14:02 de la tarde con 1 minuto. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. De nueva cuenta estamos saludándoles para el desarrollo de la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua por las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas, y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También estamos enlazados, estamos conectados con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, de televisión digital terrestre, por el 30.1 del sistema de cable Easy, por las plataformas Facebook, Telecer 30.1 y también por el YouTube, Telecer canal 30.1. Enlazados todos estos medios para cubrir totalmente el territorio zacatecano y llegar hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través, ya lo saben, de el internet. Esta, como todas las tardes, está Paco Soriano en la parte técnica del 96.5. Agradecemos a Lalo Lozano del 95.1, FM Cascán por ahí en Jalpa, y también a Ricardo Suárez del Real para todo lo operativo, técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Este servidor de usted, Gustavo Goitia, pues ya invitándole para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3 de la tarde y se entere de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Recuerde que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa. Estas son las vías de contacto para que usted se comunique con nosotros. Justamente lo puede hacer a través de las redes sociales, a través de la dirección electrónica del centro de mensajes y también de nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Bueno. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Enseguida nuestras líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-965. También la dirección electrónica sinpelos965 @yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193. Por esta vía, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y díganos lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande quejando. Saludos como siempre a todos los que están en sus centros de trabajo a esta hora de la tarde, que tienen que seguir pues en él, echándole ganas, ¿sí? Con buen desempeño, con buen entusiasmo, con buena vibra, y a todos los que ya salieron y que van por las vialidades de nuestro querido Zacatecas hacia lo que son sus casas. Bueno, pues pedirles que manejen con mucha
precaución. ¿Sale? 24 grados es la temperatura que registramos a esta hora de la tarde, un día mayormente nublado, así lo tenemos. La mínima de hoy se quedó en los 12 grados, esperamos 26 grados de temperatura máxima. 2% de probabilidad de lluvia a esta hora de la tarde. La sensación térmica también en 24 grados. La humedad en el 22%, la visibilidad sin límites, el viento en relativa calma 18 kilómetros por hora, el punto de condensación 1 grado, el índice de los rayos ultravioleta 8 de 10. Le informamos que este día el sol se ocultará cuando den las 8 de la noche con 15 minutos. Para el día de mañana, martes, en las primeras horas del día, hasta las 12 del mediodía alcanzaremos 17 grados, algo de sol y presencia, muy buena presencia de nubosidad. No hay porcentaje de lluvia a esa hora de la tarde. Más tarde, al filo de las 2, alcanzaremos ya los 25 grados de temperatura, seguirá el sol y también seguirá la presencia de nubosidad. A esa hora sí registramos ya el 2% de probabilidad de lluvia. 2 de la tarde con 7 minutos, 2 de la tarde con 7 minutos, el tiempo correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Iniciamos con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y, como siempre se lo decimos, hasta llevaditas de la mano, muy al estilo de este programa. Muchísimas gracias por seguirnos tarde a tarde o mañana tras mañana. Y bueno, este segmento lo iniciamos con la información de orden nacional, lo más sobresaliente que se ha registrado a nivel de nuestro país en las primeras horas de este día. Así es de que vamos a este recuento. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Dos de la tarde con 8 minutos, 2 de la tarde con 8 minutos, esta es la información más sobresaliente. Caray, los hechos de violencia en diferentes entidades de nuestro país no cesan. Zacatecas no escapa. En la mañana le conté qué fue lo que aconteció durante el fin de semana, donde hubo varias agresiones de orden violento y donde 7 personas perdieron la vida en el último fin de semana. Bueno, pues en Oaxaca de Juárez, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Villa Sola de Vega, Germán Santos, responsabilizó a los habitantes de Santa María Sola de agredir el fin de semana a los pobladores de la comunidad conocida como El Guayabo por un conflicto de límites de tierra que dejó un saldo total de 7 personas muertas y varias desaparecidas. 5 muertos, hay personas desaparecidas, no sabemos nada de ellos, estamos a la expectativa de que nos digan si están vivos o muertos. Estas 5 personas son hombres de la comunidad del Guayabo, así lo afirmó la autoridad agraria. También murieron otros 2 hombres de la localidad de Santa María Sola. Germán Santos relató que el viernes la comunidad Santa María Sola celebró una reunión y posteriormente se trasladaron a El Guayabo, donde agredieron a sus habitantes, por lo que sostuvo que es falso que estos últimos hayan iniciado la agresión. Es falso que la comunidad de El Guayabo agredió a los ciudadanos de Santa María, porque los ciudadanos de Santa María se trasladaron a la comunidad del Guayabo cuando en ningún momento debió hacerse eso, así lo detalló. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que se realizó un operativo para el intercambio de personas que se encontraban retenidas por ambas poblaciones. El intercambio de personas se llevó a cabo en inmediaciones del crucero vial hacia Santa María Sola. Cheque cómo, si no son los escenarios de la inseguridad en sí por la disputa entre los grupos de la delincuencia organizada, son los problemas, ¿sí? O las diferencias que tienen comuneros o grupos de la sociedad.
Tarde con 10 minutos en Comitán de Domínguez, una mujer trans identificada como Charlotte N, de 51 años, fue asesinada a pedradas en su domicilio en el municipio conocido de Comitán de Domínguez, en lo que es la frontera con Guatemala. En otro hecho, en los límites entre Chiapas y Tabasco, fueron halladas sin vida dos mujeres jóvenes. Así lo informaron las autoridades, pero ya iniciaron las carpetas de investigación por estos hechos, por estos acontecimientos. En el primer caso, vecinos de la colonia Rejoya se percataron que el cuerpo de Charlotte se encontraba en el interior de su domicilio con varias lesiones en el cuerpo. Se informó que la mujer fue lapidada en el interior de su domicilio. Un hombre fue detenido por las policías municipal y estatal. Vecinos aseguraron que la vieron con vida en su casa durante la noche del pasado sábado y madrugada de este domingo, pero que por la mañana pasaron por el lugar y vieron que yacía en el suelo, herida y ensangrentada. Hasta este lugar, elementos de la policía arribaron para preservar la escena. Un joven que se dijo había convivido con Charlotte fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público. Dos de la tarde con 12 minutos. ¿Cuántas veces lo hemos referido aquí que los perros no deben de estar en la calle? Que si sus dueños quieren tener una mascota de estas o un cuidador, ¿sí?, tienen que tenerlo en el interior de casa con todas las responsabilidades, ¿sí? Si lo tienen en el patio, tiene que tener sombrita el perro, tiene que tener agua para beber, tiene que tener su alimento, se le tiene que estar limpiando periódicamente para que no se provoquen focos de infección. No tienen por qué dejarlo salir a la calle para que haga sus necesidades y no recogerlas, o luego dejarlo en la calle cuando éste puede agredir a las personas que van transitando por esa calle. ¿Por qué le platico esto? Porque además ya hay leyes que están normando esto, ya hay ley protectora de animales, y cuando pasa algo contra ellos, se actúa de manera drástica, más cuando un perro callejero agrede a alguien y le genera alguna lesión. La primera hipótesis es, ¿y está vacunado contra la rabia? ¿No le contagió la rabia a esa persona? Esa persona la puede contagiar a otra, sobre todo a lo que es el grupo de su familia, por estar obviamente conviviendo. Entonces, si pensamos en tener una mascota, cual sea, un pajarito, un perro o un gato, hay que tenerle todas las atenciones a las cuales tiene derecho. ¿Por qué? Porque se trata de un ser vivo. Punto. Y al adquirirlo tenemos que asumir las responsabilidades. Bueno, pues aquí le comparto esta noticia que sucedió en el vecino estado de Aguascalientes. Ángel N., de 6 años de edad, requirió 6 cirugías y 1 mes de hospitalización, luego de que un perro lo atacó y provocó heridas graves en la cabeza y cuello en Aguascalientes. Fíjese nada más, en el cuello. Una poca de más agresión o una mejor forma de agredir y lo mata. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, un menor de 6 años fue recibido en la sala de urgencias del Hospital General de Zona número 3 tras el ataque de un perro que le provocó heridas en la cabeza y cuello. De inmediato fue ingresado a quirófano, en donde médicos cirujanos, pediatras realizaron la primera intervención quirúrgica y posteriormente el área de cirugía reconstructiva quedó a cargo de los aseos quirúrgicos y la colocación de un mecanismo de cicatrización conocido como sistema BAC para conservar los tejidos debido a la gran cantidad de hueso expuesto. Fíjese nada más.
El médico especialista en cirugía plástica Héctor Manuel Muñoz Muñoz relató que en un inicio el pronóstico del niño era incierto, porque no sabíamos si el perro que lo atacó tenía alguna enfermedad que causara alguna infección en las heridas. Ojo, este es otro dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La reconstrucción del área se realizó con expansión de tejido para lograr cerrar el hueso expuesto, en donde también se colocó injerto de piel sana con respuesta positiva por parte del menor. ¿Qué es esto? Que luego se corta, así lo voy a decir, ¿verdad? Tejido de otra parte de su cuerpo, muchas veces puede ser de las piernas o de la espalda, y de esa manera cubrir todas estas heridas. Los expertos en reconstrucción realizaron 5 cirugías a lo largo de un mes de hospitalización. El paciente se mantuvo bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, lo que permitió que se recuperara de una herida que dejó expuesto el hueso del cráneo. Siento una enorme satisfacción por los resultados obtenidos, pese a la complejidad del caso. Es uno de los más graves por mordida de perro que he visto debido a la profundidad de las heridas. Como médico me puso a prueba y solo pensaba de qué manera ayudar al pequeño, así lo destacó el especialista Héctor Manuel Muñoz Muñoz. Por último, el IMSS informó que de ser dado de alta por mejoría, el pequeño Ángel N. se encuentra ya en casa y realiza, qué bueno, sus actividades de manera normal. No sé qué en el aspecto legal, de veras, de los familiares de este niño hacia los dueños de ese perro, porque debe tener un dueño ese perro agresor que seguramente se vio invadido en su privacidad, en su terreno, y lo que hizo fue atacar al pequeño. No se habla de que el niño le haya generado alguna agresión directa a el perro y que por inercia, pues obviamente el perro se haya defendido. Pero de aquí, pues, la importancia de que, de veras, démosle la atención y el cuidado que merecen las mascotas. O si son nuestros cuidadores, no van a cuidar nada en la calle. Si los compramos, los adquirimos, los adiestramos incluso para el cuidado de casa, pues es en casa donde deben de estar. En la calle van a provocar otro tipo de problemas. 2 de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos. Al corte del día de ayer domingo, 25 de abril, México acumuló 214.947 muertes por COVID-19. Esto es 94 fallecimientos más que el día anterior, así lo informaron las autoridades sanitarias durante la conferencia vespertina sobre el coronavirus en el país. Asimismo, se detalló que el país sumó a las últimas 24 horas 1.653 contagios, con lo que, pues ascendió ya a 2.328.391 casos confirmados. Con estas cifras, México pasa al 15º lugar mundial en número de contagios y continúa en el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. De la tarde con 19 minutos, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, los médicos particulares han estado reclamando la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y no nada más ellos, sino también los médicos que atienden las instancias públicas de salud, ¿sí? Y que tampoco han tenido respuesta. Bueno, la noticia que le tenemos en torno a esto a nivel nacional es la siguiente: queremos vacunas, AMLO. Nosotros tenemos otros datos. Debes vacunar a médicos privados, gritaron alrededor de 50 profesionales de la salud que laboran en el sector privado, específicamente en consultorios particulares y adyacentes a farmacias. Esto durante una marcha que culminó en el Zócalo para exigir que se les aplique la vacuna contra el COVID-19. A las 10 horas, el personal se congregó en el Monumento a la Revolución, donde hicieron un censo
que planean entregar el viernes a la Secretaría de Salud. Después leyeron nombres de colegas que han muerto a causa del virus y guardaron un minuto de silencio. No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de golpeteo político. A nosotros nadie nos paga, dice López-Gatell, que no atendemos primera línea, pero la mayoría de los 2 millones de mexicanos que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí entramos nosotros, no nos excluyan, dijo María José Díaz en esta manifestación. A las 11:15 horas partieron rumbo a lo que es el Zócalo, con pancartas en mano. No dejaron de gritar consignas para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no les excluya de la vacunación. Dos de la tarde con 21 minutos, cerramos este segmento de la información con lo siguiente. El líder de Morena, Mario Delgado, pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores de edad, hasta que se declare o se aclare su situación. Anoche, el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos, los legisladores morenistas decidieron separar a Huerta Corona de la bancada y adelantó que hoy será notificado a la mesa directiva de la Cámara Baja. En el marco de una gira por Colima, Delgadillo Carrillo envió a la Comisión Nacional de Honor y Justicia pues una carta en la que señala, en congruencia a nuestro compromiso con el pueblo de México y con los principios de Morena, en nuestro partido no se tolera impunidad para nadie. Por ahí escuché unas voces aquí, solo para el compadre del presidente, ¿o qué? Pues a lo mejor sí. No lo sabemos, señor Soriano. Pero luego fastidia, ¿no? Cómo se aplica la justicia. Sí. Bien, finalmente, marzo registró la cifra más alta de mujeres víctimas de homicidio doloso en el país desde que se tiene registro, con 267 casos, superando el récord de 266 impuesto en abril del año pasado, en plena pandemia por el COVID-19. Sumaron los 92 feminicidios del mes pasado. En total, son 359 mujeres que fueron asesinadas en 32 entidades, según el reporte sobre violencia contra ellas, publicado ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer trimestre del año se contabilizaron 715 asesinatos de mujeres registrados por la Fiscalía o Procuradurías estatales, de las cuales 240 fueron en enero, 208 en febrero, 267 en marzo, el mes más notorio pues en lo que es el relajamiento de las medidas restrictivas por la crisis sanitaria. De acuerdo con el informe, la mayoría de las víctimas tenía 18 años o más y entre ellas hay más de 10 menores. Comparado con febrero, los homicidios dolosos de mujeres crecieron 28.3%. Baja California, gobernado por el militante de Morena, Jaime Bonilla, se ubica en el primer lugar de esta lista, con 99 casos reportados entre enero y marzo. Chihuahua 75, Guanajuato 69, Estado de México 67, Michoacán 61, Jalisco 52. En casos por cada 100,000 habitantes, Baja California, Chihuahua, Colima, Zacatecas y Michoacán encabezan la lista, de acuerdo con el reporte. En tanto, el delito de feminicidio aumentó 29% en marzo, comparado con febrero, que sumó 71 casos. Entre los feminicidios reportados se encuentran 20 niñas, según el secretariado.
en el primer trimestre del año también suman un total de 234 muertes violentas contra mujeres consideradas como feminicidio, lo que representa el 2% menos con respecto al primer trimestre del año pasado. Las entidades con más feminicidios entre mayo y marzo son Estado de México con 34, Veracruz con 21, Ciudad de México 18, Jalisco 13, Chiapas 12, Morelos 12, Sonora 11 con 11.3 casos por cada 100,000 habitantes. Está Morelos como líder en la lista de este rubro. Además, le informo que las alcaldías Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo ocupan el primer y segundo lugar respectivamente de la lista de los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio. Le siguen Culiacán, Aguascalientes, Tijuana, Juárez, Saltillo e Irapuato. De igual forma, las víctimas mujeres de lesiones dolosas se incrementaron al pasar de 4.498 carpetas de investigación en febrero a 5.809 en el mes de marzo. En este rubro destaca el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Baja California, Querétaro y Nuevo León. Respecto a las mujeres víctimas de secuestro, el informe reporta el informe 38 en el primer trimestre, con el Estado de México en el primer lugar. Al registrar 8 casos, después está Veracruz con 5, Chihuahua con 3, Ciudad de México con 3, Sinaloa 3 y Zacatecas con otros 3. 2 de la tarde con 26 minutos, 2 con 26. Hasta aquí el segmento de la información de orden nacional que le presentamos a inicios de nuestro programa, agradeciéndole como siempre el que usted esté con nosotros, el favor de su atención, la preferencia de su sintonía, no importando dónde esté, está en el trabajo, está en su casa o está en el trayecto. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros con cualquier tema. Cerramos este segmento de la información de orden nacional, pero le comento antes de irnos al corte lo que viene ya en el centro de mensajes. ¿Sí? Dice por aquí, Gustavo, buenas tardes. Retomando el accidente del niño que lo mordió el perro, quiero reportar que aquí en Calera, en la calle San Luis, fraccionamiento Salvador Rodarte, hay 2 perros, que uno está suelto y el otro amarrado. Pero hay veces que están sueltos los 2 y son un peligro. Lo digo por la experiencia, o por experiencia porque a mí ya se me echaron encima. Pero llegan a agarrar a un niño y va a pasar lo mismo que pasó y el que acabas de informar. Habías comentado que los dueños dicen que los perros muerden, que uno los provoca. Bueno, hay ocasiones que eso sucede. Hay otras ocasiones en que se sienten agredidos en su espacio. Así son ellos, es su instinto. Y les da pues por atacar, ¿sí? Sí, porque yo he visto, de veras, que aprovechando cierta situación de que incluso el perro está amarrado, pasan los niñitos y los cocorean y esto y lo otro, cuando con la fuerza que ellos tienen, pues se puede reventar con lo que están amarrados. Y ¿para qué quieren, Así sea una cadena, así sea un buen mecate, y se confían, que al cabo está amarrado, no nos alcanza, no pasa nada. No. Y dice aquí el mensaje, y lo malo que los he reportado y los de la policía dicen que ese no es su problema, ¿sí? Si no cuenta con una ley en el municipio que controle esta situación, eso es lo que van a decir los policías. Tienen que tener un centro de control canino, como los que hay en Zacatecas, Guadalupe, ¿sí? Y tienen que capacitar a personal, no sé si de la policía o de otra naturaleza, para que atienda los asuntos de perros callejeros. En ciertos lugares se tiene que llegar al sacrificio de esos animales, porque no hay nadie quien los reclame, y porque también estos centros de control canino no pueden estarlos manteniendo siempre. A veces se hace el exhorto a la sociedad para que los adopte, pero no hay quien luego se eche un compromiso de ese tipo. Por eso hay que pensarle. Si vamos a tener un perro guardián o una mascota, hay que pensarle y hay que darle todas las atenciones. 2:30, vamos a pausa y volvemos. ¿Me mandaste otro?
A ver, me dicen que hay otro mensaje por acá. Autoridades de seguridad vial detienen el flujo vehicular en el bulevar en sentido Zacatecas-Guadalupe a la altura de una agencia de vehículos para colocar señalamientos. La fila de autos está hasta las... hasta la SEC. O escuela, ¿no? Más bien es la escuela de Minas, porque no realizan estas maniobras a una hora con menos flujo vehicular, preguntan de nuestro auditorio. Un llamado a Osvaldo Caldera que le piense un poquito, nos dice. Y ahorita están cerradas algunas calles del centro, pero estas son por cuestiones de filmación de una serie de Disney, creo, que tiene que ver ahí con eso, que les gustaron estas locaciones. Qué bueno. Bueno, ahí está bien porque nos proyectamos. Fíjate que ayer estaba viendo, señor Soriano, y la verdad es que sí da gusto. Pasándole a la televisión, me detuve en el canal, en un canal de televisión, pues no voy a decir cuál, porque luego, ¿verdad? Y estaba una película protagonizada por Antonio Aguilar, la de Lamberto Quintero, hecha aquí en Zacatecas en varias locaciones, en el Congreso del Estado. Fíjate que lo convirtieron para esas tomas en una iglesia. Y entonces se estaba llevando a cabo una celebración. Salen ya de la celebración y en lo que es la plazuelita del Congreso, pues tú sabes ahí las felicitaciones y todo eso, muy padre, ¿no? Y entonces la escena de esa película se refiere a que a alguien que estaba asistiendo a esa celebración, a esa boda, lo matan. Y entonces que en la parte de enfrente estaba un francotirador, ¿no? Entonces cuando la cámara voltea a ver el francotirador y regresan la cámara hacia la locación, me di cuenta que era el Congreso. Dije, qué padre, ¿no? O sea, y ya luego caí, pues sí, efectivamente, don Antonio Aguilar hizo varias filmaciones de varias de sus películas aquí en Zacatecas. Buenas tardes, quiero reportar a una familia de la comunidad de Picones que vende birria. Lo que pasa es que tiene los cueros de las borregas, tira los cueros de las borregas al rollo y después los perros van y los sacan y los traen regados por toda la comunidad, causando un desagradable olor y riesgo. Sí, no hagan eso, se les puede sancionar también, Vamos a pausa y volvemos ahora sí. 2:33, antes un mensaje de voz y nos vamos al corte. Gustavo, buenas tardes. Ahí nada más para que les llame la atención, les des un jalón de orejas a nuestras autoridades de tránsito. Tienen parado el bulevar a todo lo que da a esta hora del día, porque están poniendo los señores los detectores de velocidad, los radares. Qué imprudencia, verdad de Dios, porque eso se puede hacer en la noche. Pero en fin, hay autoridades, deben de ponerse las pilas. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora
es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Zacatecas es una tierra maravillosa, pero la inseguridad ha mermado nuestro desarrollo. Me lastima la violencia que azota nuestra tierra. Actuaremos con más determinación e inteligencia. Vamos a impulsar un modelo de paz positiva, atendiendo las causas que provocan la violencia, combatiendo el bullying y el acoso. Pero sobre todo, vamos por alternativas de desarrollo para nuestros jóvenes. No podemos perder más tiempo. Llegó la hora de vivir tranquilos. Llegó la hora de Zacatecas. Claudia Anaya, gobernadora, PRI. Hace casi 3 años, nuestro movimiento triunfó en nuestro país y dio paso a la cuarta transformación. Pero en Zacatecas, en 2 ocasiones, la guerra sucia, la infamia, la descalificación han impedido la verdadera democracia. Pero muy pronto, llegará a Zacatecas la cuarta transformación. David Monreal, gobernador, Morena. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. En esta elección, México tiene 3 opciones, no 2, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN, los eternos enemigos que ahora son aliados. Más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER. Informativo Noticias.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Ahora, esta es la entrevista de Sin Pelos en la Lengua con Sin Pelos en la Lengua. Son las 14 horas 2 de la tarde con 42 minutos, 2 con 42. Platicaremos unos minutos con Gabriela Alejandra Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública, a quien saludamos con mucho gusto a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias por platicar con el auditorio de este espacio. Está concluyendo este mes de abril y el próximo mes de mayo es una fecha importante en la cual pues todo servidor público debe de cumplir con su declaración patrimonial. ¿Es así o no es así, secretaria? Así es, Gustavo. Justo la obligación de declarar nuestro patrimonio y nuestros posibles conflictos de intereses es una obligación que tenemos absolutamente todas y todos los servidores públicos. De manera tradicional, el personal de confianza ha venido rindiendo su declaración durante los últimos años. Sin embargo, a partir del año 2021, por disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, es que absolutamente todos los servidores públicos de todos los niveles van a presentar su declaración patrimonial. Esto es muy, muy relevante porque por primera vez estamos viendo materializada aquella demanda ciudadana del 3 de 3. Nos toca a todos y lo debemos cumplir con la máxima responsabilidad. Sí. Secretaria Gaby, también sabemos que a partir de este año ya todo servidor público tiene que hacer una declaración inicial, ¿no? Más allá de la inicial, los servidores públicos que ya venían haciendo su declaración, esto es de jefes de departamento hacia arriba, tienen ya cargada la declaración anterior, porque en el estado de Zacatecas nos adelantamos y entonces utilizamos los formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción desde el año 2020. Entonces, rendir su declaración del año 2021 será muy fácil. Si tuvieron compras nuevas, adquisiciones nuevas de bienes inmuebles, muebles, etcétera, únicamente hay que sumarlos a lo que ya tienen precargado. Si no, entonces sí tendrán que autorizar lo que ya tienen previamente en el sistema. Okay. Para el caso de los servidores públicos menores, con una jerarquía menor a la de jefatura de departamento, van a rendir su declaración, pero en un formato simplificado. Esto es, únicamente señalando sus ingresos con motivo del servicio público que presentan. Al mismo tiempo suben datos laborales, datos curriculares, etcétera, pero es un formato muchísimo más sencillo que además se los hemos facilitado porque ahora sus datos ya están precargados. El servidor público menor a jefe de departamento que tenga que hacer su declaración en formato simplificado ya tiene precargada en su cuenta cuáles fueron sus ingresos. Basta con revisarlos, validarlos y estarán cumpliendo con su obligación. Bien, secretaria, algunos de estos trabajadores sí señalan una cierta inconformidad por este nuevo proceder. A final de cuentas, bueno, uno como trabajador debe de cumplir una normatividad, pero ¿a dónde nos lleva todo esto desde la Secretaría de la Función Pública? Tenemos que resaltar, Gustavo, auditorio, que esto no es una ocurrencia propiamente del Estado de Zacatecas. Estamos hablando que es una obligación nacional porque así lo determina la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora sí que nos tocó a todos. ¿Qué debemos entender por estas obligaciones? Bueno, en términos de la Ley General, también, además de los mecanismos de sanción que ya existen previamente, también hay mecanismos de prevención de hechos de corrupción. Este es uno de ellos. La declaración patrimonial es uno de ellos. Sin embargo, nadie debe sentirse ofendido. Si nosotros estamos recibiendo un ingreso público, nosotros tenemos que reportar que esto es producto de nuestro trabajo. Además que los formatos son simplificados y garantizarles sobre todo a todos los trabajadores que rindan su declaración que sus datos personales estarán debidamente protegidos. En las versiones públicas que se realizan de las declaraciones con apego a la ley general, no se mencionan los nombres de sus cónyuges, de sus dependientes económicos, ni los domicilios donde se encuentran ubicados sus inmuebles, por ejemplo. Únicamente se mencionan montos. Esto es muy importante para la seguridad de todos.
Secretaria Gaby Rodríguez, sé que aquel servidor público que no cumpla con esta normativa, con esta obligación que hoy tiene ya como servidor público, puede haber sanciones. Hay una fecha, sí, será todo el mes próximo, el mes de mayo, y hay quien lo haga hasta de último momento, secretaria, pero ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? Como bien lo mencionas, Gustavo, la fecha límite que tenemos todos y todas para rendir esta obligación es el 31 de mayo. En caso de que un servidor público o servidora pública sea omiso de cumplimiento, la Ley General de Responsabilidades es muy clara y se puede ser acreedor a una sanción hasta de 1 año de inhabilitación. Esto previamente una investigación que demuestre que no hubo una causa justificada por la cual omitió cumplir con su obligación. Entonces, es una realidad. La ley incluso señala esta sanción de manera muy específica para aquellas personas que lleguen a ser omisas. Sin embargo, yo coincido, yo te quiero comentar que no creo que en el gobierno del estado vayamos a tener este tipo de retrasos, este tipo de situaciones. Hoy te puedo presumir que el magisterio zacatecano, todo el personal educativo del estado ha ido cumpliendo con los formatos simplificados que pusimos a su disposición desde el mes de marzo, y al día de hoy más de 20,000 maestros y personal administrativo han cumplido con esta obligación de la mejor manera, y mi reconocimiento para ellos y ellas. Esto porque, bueno, pues ya se da esto de que está todo como precargado, ¿no, secretaria? Así es que, ¿qué nos toca a nosotros como autoridad? Bueno, la ley ya nos marca cuál es la obligación, eso es claro y no está discusión, pero entonces, como autoridad, ¿qué nos toca? Pues facilitar que todas y todos tengan las posibilidades de cumplirlo, es muy fácil, sea accesible para todos. Entonces, haber precargado la información es algo que nos ha facilitado muchísimo, porque hoy el maestro, el médico, el intendente perfectamente pueden entrar a su cuenta, revisar que sus datos están precargados. Si alguno está mal, lo corrige, pero si todo está bien, únicamente está al alcance de un clic cumplir con esta obligación. A mente que no tiene nada de malo hacer una declaración de este orden, ni tampoco el que durante un año se hayan adquirido algunos bienes, siempre y cuando se demuestre, secretaria, de que todo está dentro de lo que se está teniendo como ingresos. De esto se trata también. Así es, y sobre todo dar transparencia. Afortunadamente hoy es muy fácil para todos poder contrastar, ¿no?, los sueldos que aparecen en nuestros portales de transparencia con lo que va a aparecer en nuestras declaraciones patrimoniales. Aquí de lo que se trata es que los gobiernos, llámese federales, estatales y municipales, seamos transparentes en toda esta parte. No es algo malo, como bien lo dices, por el contrario, es cumplir con la ciudadanía, que la ciudadanía sepa en qué estamos trabajando, cuánto es que ganamos, y no hay nada oculto bajo el sol. Entonces, mayo es la fecha límite, secretaria Gabriela. 31 de mayo, Gustavo, tenemos la fecha límite para la presentación. Enhorabuena por todas aquellas personas, servidores públicas que ya lo hicieron, y por supuesto que los que faltan tienen los días contados. Hasta el 31 de mayo lo vamos a tener, pero es muy fácil. Acérquense con los órganos internos de control, acérquense a la Secretaría de la Función Pública, estamos para orientarlos, para acompañarlos, y que este proceso sea lo más accesible para todos. Bien. A ver, secretaria, también sé que ya al quedarle 5 meses solamente al gobierno del contador Alejandro Tello Cristerna, ustedes están teniendo un trabajo excepcional en cuanto a lo que ha sido un compromiso del mandatario del Estado, tener una muy buena entrega-recepción a quien sea. Estamos inmersos en un proceso electoral, y también en este punto hay un avance considerable desde esta Secretaría de la Función Pública hacia todas las dependencias del gobierno que se han organizado, y las han organizado para esto justamente, ¿no?, tener una buena entrega-recepción. Así es, debemos de señalar lo que hemos dicho muchas veces, este gobierno se ha caracterizado por ser uno de sus pilares la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces la entrega-recepción no puede ser una excepción, al contrario. Con la entrega-recepción tendremos que cerrar de la mejor manera para que quien sea el próximo gobierno, el gobierno que el pueblo decida, sea un gobierno que reciba con máxima transparencia y las cuentas bien claras cómo es que se está trabajando actualmente, y que al mismo tiempo se le dé seguimiento a la función pública.
Yo te puedo decir que este proceso de entrega-recepción no es novedoso para nadie. La administración pública se ha profesionalizado y ha avanzado muchísimo para que al día de hoy estemos seguros de que será un proceso bastante bien hecho por parte de los servidores públicos que nos toca rendir la información y bastante bien sistematizado, para que quien sea, aquellas personas que vayan a recibir la administración, lo tengan muy claro, lo tengan muy presente y no tengan la menor duda de que la información es con la máxima veracidad y con la máxima oportunidad posible. Hecha justamente ya de este gobierno para la entrega, recepción a el candidato que gane o quien vaya a estar al frente de la gobernatura en los próximos años, secretaria, o todavía no? Perdón, no escuché la última pregunta. Que si hay fecha ya para esta entrega-recepción a quien vaya a encabezar el nuevo gobierno. Tenemos fechas relevantes dentro del proceso. La ciudadanía debe saber que el corte administrativo del gobierno de Alejandro Tello será el 31 de julio de este año. Ojo, el administrativo, ¿de acuerdo? Es decir, toda la información que se entregue al gobierno entrante será con fecha de corte al 31 de julio. Luego hacemos un informe complementario del 1 de agosto al 11 de septiembre. Los actos protocolarios, como lo marca la Ley de Entrega-Recepción del Estado, se celebran el 12 de septiembre. Ese día se hace el acto protocolario de entrega-recepción y con eso terminamos la entrega, la etapa más importante, para después dar paso a la etapa de verificación de la información. Esa responsabilidad la tendrá el gobierno entrante y que nosotros estaremos obligados a responder sobre las observaciones que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, en nuestro análisis de riesgo será lo menos. Estoy convencida de que toda la información se entregará de manera oportuna, pero el 12 de septiembre es el día en que se realiza este acto protocolario de entrega-recepción. Bien, de la mano con esta entrega-recepción está también lo que se aplicó en esta administración, la ley de archivos, que también es otro punto importante, secretaria Gabriela Rodríguez. Sí, así es, Gustavo. Yo he dicho en muchas ocasiones que este gobierno no se parece al anterior, ni al anterior, ni al anterior, hablando pues de entrega-recepción. En este gobierno nos dedicamos muchísimo, el gran equipo de servidores públicos, a armonizar las leyes. Hoy, por ejemplo, tenemos una ley de obligaciones y deuda pública. Hoy tenemos una ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Hoy tenemos una ley de archivos. Y todas estas leyes convergen en la entrega-recepción. Esta administración se preocupó mucho por eso, para no llegar improvisados al final y entonces tratar de organizar de una u otra manera. No, ha sido un proceso constante, está debidamente armonizado, la información financiera se contrasta perfectamente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la deuda pública es pública, afortunadamente hoy sabemos cuál es el estatus de la deuda pública, etcétera, y eso es lo que se va a entregar, armonizado absolutamente con todos los avances, sobre todo en materia de archivos, que tenemos al día de hoy. Y además súper agradecida con el acompañamiento del Archivo General del Estado a cargo de Mercedes de Vega. Bien. Secretaria, finalmente dígame qué desde esta secretaría se está haciendo para mantener las cosas bajo control en este proceso electoral, donde ustedes pues también tienen un papel importante, ¿no? Así es, la función pública es el gran acompañante de las autoridades electorales a efecto de prevenir cualquier situación que contravenga no solo con la ley electoral, sino en materia de responsabilidades administrativas. El blindaje electoral en este gobierno está funcionando sin mayor problema. Ya tuvimos la etapa preventiva, donde le informamos a todos los servidores públicos qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Evidentemente que la administración pública no se detiene y nosotros seguimos atendiendo a la gente sin ningún problema, pero tenemos que tener precauciones a fin de no interferir con el proceso electoral vigente. Entonces también tenemos operativos muy claros de contención, sobre todo del uso de vehículos, de gasolinas, etcétera. Tuvimos la semana pasada, que quiero informarles que tuvimos un operativo en conjunto con la Dirección de Seguridad Vial en puntos muy específicos de la ciudad, donde revisamos si pasaba algún vehículo oficial sin tener el horario claro, por ejemplo, o los oficios de comisión. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos trabajando no solo en el tema preventivo, sino también en el tema de contención. Servidor público que sea vinculado a una investigación y que se compruebe que está participando activamente del proceso electoral en su horario laboral, por supuesto que será sancionado. Es una garantía que ofrece la Secretaría de la Función Pública. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera decir, secretaria?
Agradecer muchísimo el espacio, invitar a todas y todos los servidores públicos, cumplamos con nuestra obligación de presentar nuestra declaración patrimonial y de intereses. Es muy sencillo. Cualquier duda que ustedes tengan, favor de acercarse a la Secretaría de la Función Pública. Ya saben, nos ubicamos en el edificio de Ciudad Administrativa, o bien con los órganos internos de control. Ellos tienen la instrucción precisa de auxiliarlos, asesorarlos en todo este proceso. Seamos de los estados de la República más cumplidos en esta materia de responsabilidades. Muchísimas gracias, Gustavo. Le agradezco mucho, secretaria, haber tomado la comunicación. Buenas tardes. Al contrario, que pasen muy buenas tardes. Saludos a todos. 2:59, platicamos unos minutos con Gabriela Rodríguez. Ella es la titular de la Secretaría de la Función Pública. Esto porque además estamos en un marco de pandemia, ¿no? Y muchos trabajadores están en casa aún, pero otro buen grupo de trabajadores del gobierno y sus dependencias están ya en las oficinas trabajando y echándole ganas. Entonces es importante tener muy presente esto, de que en mayo tienen que cumplir con su declaración. El gobernador Alejandro Tello llamó y afirmó que en el estado no se ha disparado el número de contagios por COVID-19, a pesar de los pronósticos de una tercera ola. Aclaró que si bien los casos han aumentado ligeramente, no es alarmante. Sin embargo, insistió en no bajar la guardia, y a eso mismo lo llamamos nosotros. Durante la conferencia sobre el COVID-19 de este lunes, el mandatario expuso que solo el 6% de la población del estado está vacunado, ojo, 6%, por lo que insistió en que no se debe hacer una vida normal sin seguir las medidas sanitarias. Respecto a la vacuna, detalló que en Zacatecas y Guadalupe ya se aplicó la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a personas mayores de 60 años, lo que ayudará a reducir la mortandad. Asimismo, advirtió que pese a que se hizo una campaña de difusión, algunos adultos ya no quisieron ponerse la segunda dosis por algunas reacciones normales que presentaron al aplicarse la primera. Por su parte, el doctor Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, expuso en esta conferencia de prensa que es importante seguir vacunando a los adultos mayores y agregó que en próximos días se estará abriendo el registro para personas de 50 a 59 años, lo que quiere decir que sí habrá registro, porque eso también no lo venían cuestionando. También se reconoció que no hay un dato exacto de cuántos adultos mayores de 60 años no se aplicaron la vacuna o la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 en lo que es la zona metropolitana Zacatecas de Guadalupe, por lo que será necesario pues un censo. Aseguró que las vacunas siguen llegando al estado y se proyecta un plan de vacunación en conjunto con las autoridades de salud del gobierno federal y las corporaciones como la Guardia Nacional. 3 de la tarde en punto. Para terminar este espacio nos metemos a asuntos de orden político. Hoy le informamos en la mañana lo que determinó el IES, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sobre la candidatura de Ulises Mejía. Bueno, que dijo que siempre no, ¿verdad? Que se hizo la revisión correspondiente de lo que determinó otra autoridad electoral. Y dijeron ellos, pues, de plano no. Y esto ha provocado que no los calienta ni el sol, tanto a Ulises Mejía como a Iván de Santiago, ¿verdad? Bueno, le comparto la información. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas determinó la improcedencia de la solicitud de registro a Ulises Mejía y Antonio Mejía Aro. Ponga atención, ambos esperaban contender como candidatos a la Diputación Local del Distrito 1, con cabecera en Zacatecas, presentadas por el partido Encuentro Solidario. El acuerdo emitido precisó que en modo alguno implica una interpretación respecto al contenido de un requisito de elegibilidad a fin de erradicar conductas transgresoras de los principios de igualdad y no discriminación. Eso es lo que dicen justamente
las autoridades, ¿no?, ante esta situación. Se concluyó, pues, que se sostuvo por acreditada la conducta de violencia política de género cometida por Ulises Mejía Aro por violencia política contra la mujer en razón de género. Por tanto, se desprende que en el desempeño de sus funciones cometió violencia política de género en contra de Ruth Calderón, entonces síndica municipal del ayuntamiento del municipio de Zacatecas. Y ya nos vamos, solo la siguiente nota. Una encuesta realizada por la casa encuestadora Poligrama señala que David Monreal sigue encabezando las preferencias electorales en Zacatecas, aventajando a sus contrincantes sobre 18 puntos arriba del segundo lugar. En dicho ejercicio realizado de manera aleatoria, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia se perfila como uno de los favoritos, alcanzando un 48.23%, bajo la interrogante realizada a la ciudadanía: ¿quién será el gobernador de Zacatecas? Mientras que Claudia Anaya Mota, candidata de la Alianza Va por Zacatecas, arrojó un 29.7% con una gran diferencia, con Monreal Ávila del 18.6%. Ahora nos vamos, gracias, buenas tardes, pásenla muy bien. Hasta aquí llegamos con la emisión vespertina de este lunes 26. Gracias a todas y a todos por seguirnos, gracias a Paco Soriano, gracias a Lalo Lozano, gracias también a Ricardo Suárez de Real. Nos escuchamos mañana a 6:59 de la mañana. Mientras tanto, pásenla muy bien. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1